No solo es un espacio de familias y amigos, sino también de ilustres personalidades, diversas y diversas materias como el arte, la música, la literatura, la ciencia, la ingeniería. Asimismo cuenta con distinguidas autoridades de nuestra localidad que realzan nuestra institucionalidad. ¡Huamanga Durante! Con 43 años de fundación que se proyecta como una institución cultural por más décadas de institucionalidad.
Ayacucho 2020. Ayacucho querido, Huamanga nos espera con los brazos abiertos. Anunciándoles una vez más, a nombre del señor alcalde del distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y el señor Alcides Yaya Luján, para participar en el Tumbay Nacional este 13, 14 y 15 de marzo en Canal Bajo, en el distrito de Andrés Avelino Cáceres. Cuatro más, ¿no? Seguidamente se hace presente también la provincia de Sucre, exactamente el sector de Poma. Señoras y señores, vamos a apreciar la maravillosa danza de las tijeras desde la provincia de Sucre. Antes, aprovechar también la ocasión para invitarlos este 21 al Hatun Tincuy en el distrito de Vinchos. Y el día 23 de febrero, el Hatun Sahtanacuy en Hatun Hasa, presidido por el alcalde Edwin Flores Bautista, alcalde de Vinchos. Muchísimas gracias por esta invitación. Quedan todos pues cordialmente invitados. Vamos entonces con la provincia de Sucre. Desde Poma, la danza de las tijeras. Muy bien, ahí están haciendo su ingreso dos afamados danzantes de tijera o danza, quienes pues también están concitando la atención del público presente, de las autoridades, en el lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020 desde Palacio de Gobierno. Esta es una transmisión en vivo para la plataforma informativa del Gobierno Regional de Ayacucho. El lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020 desde Palacio de Gobierno. De esta manera se viene desarrollando el lanzamiento oficial del Carnaval Ayacuchano 2020 desde el patio de honor de Palacio de Gobierno, con la presencia de las principales autoridades, por el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carvajal. Es un carnaval andino que se conoce por su origen. Hay una diversidad de comparsas, tanto de la zona urbana y también de la zona rural del Carnaval Ayacuchano, patrimonio cultural de la nación, que para este año se desarrolla del 22 al 26 de febrero. Bien, ahí a una distancia prudencial también se acerca la comparsa o la comitiva de la comparsa de la provincia de Sucre. Sucre, otra de las provincias importantes de nuestra región, que también tiene pues cultura
y también atractivos turísticos como los baños termales de Larcay, que poco a poco viene consolidándose en el número de visitantes. De esta manera vienen participando diversas comparsas tanto de la zona urbana y también rural del lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020 desde Palacio de Gobierno. En unos instantes también la comitiva de danzantes ayacuchanos estarán pues recorriendo las principales calles del centro histórico de Lima en un colorido pasacalle, invitando a la población limeña capitalina y también a los turistas a que puedan visitar a Ayacucho, donde nace el Perú, del 22 al 26 de febrero, para vivir, para contagiarse del ritmo, de la festividad, de la tradición del carnaval ayacuchano, patrimonio cultural de la nación. Ya, le acerca. Muy bien, también apreciamos en la zona del patio de honor, hacia afuera, hacia la Plaza Mayor, tras las rejas, hay gran concentración de público que están pues disfrutando de el recorrido, en todo caso, de las comparsas que vienen participando del lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020. Se vive el gran Guasta y Cejoyo. Muy bien, gran expectativa, como se aprecia en imágenes, el público limeño y también algunos visitantes y turistas que están disfrutando del colorido, de la magia del Carnaval Ayacuchano 2020. Efectivamente, al final de la competencia pueden terminar adoloridos y peor aún, difícilmente caminarán por algunos días. El Guaracaracu se lanzan violentamente juntos como tuna, utilizando la guaraca, uno enfrente de otro. Está haciendo su pase la comparsa de la provincia de Sucre, y afuera, a una distancia también antes de ingresar, está, si no nos equivocamos, la comparsa de Cangallo. Y así podrá seguir con sus señora a otros pueblos vecinos. El carnaval de la provincia de Sucre.
presencia de la comparsa de la provincia de Sucre. El Carnaval Ayacuchano en la versión 2020. Gracias, amigos de la provincia de Sucre. Enseguida vamos anunciando Vilcas Huamán. Agradecemos una vez más entonces la presencia de la provincia de Sucre con su tradicional carnaval allá en Sucre, Querobamba y todos los distritos de esta hermosa provincia del sur. Seguidamente, señoras y señores, anunciamos la presencia de la provincia de Vilcas Huamán, anunciándoles también el carnaval en Cora Cora, Carnavales de mi Tierra 2020, 22 al 29 de febrero, donde esperamos en Ayacucho. ¡Apresúrale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bien, pedimos por favor a la siguiente comparsa de Vilcas Huamán acelerar un poquito el paso, por favor, comparsa de Vilcas Huamán. Vilcas Huamán es una importante ciudad yasta incaica construida sobre la capital de sus místicos rivales. La Confederación Chanca, edificada en tiempos de los incas Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, en los años 1400 a 1500 después de Cristo. Fue uno de los centros administrativos más importantes del Tahuantinsuyo, siendo cabeza de provincia, albergó hasta 30.000 hombres como guarnición. Las grandes riquezas que contenían sus depósitos, la belleza de su arquitectura y su estratégica ubicación en la ruta del Zapañán, el camino real incaico, despertaron el interés de los conquistadores españoles en 1532, quienes tuvieron noticia de su existencia desde los primeros momentos de su arribo a tierras peruanas. Señoras y señores, la provincia de Vilcas Huamán presente en el lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020. Ahí viene mi pueblo, mi pueblo. Gracias a la provincia de Vilcas Huamán con su comparsa en este lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020, señoras y señores. Enseguida anunciamos la presencia del Carnaval de la provincia de Huancasangos. La provincia de Huancasangos se ubica al sureste de la región de Ayacucho, integrada por los distritos de Carapo, Lucanamarca, Saxamarca y Sangos. En la capital de la provincia de Huancasangos, al igual que en el distrito de Saxamarca, se practica una mixtura de carnaval ayacuchano con variantes del tradicional chuta chuta y la huifala. A diferencia de los distritos de Carapo y Lucanamarca, en el carnaval originario. Señoras y señores, el carnaval de la provincia de Huancasangos en este lanzamiento de nuestro Carnaval Ayacuchano 2020. Woo!
nya suhutung para ya chaya tinko muy ya kumuy la pista yang mantas ya kuya nya suhutung. Lucha contra la corrupción. Ya, movimiento, ya. Bien, vamos entonces ya. Gracias a la comparsa de la provincia de Huancasango, señoras y señores, el lanzamiento de nuestro carnaval de Ayacuchano 2020, hacemos mención enseguida de la presencia de la comparsa Cangallo Señorial. Señoras y señores, de esta manera estamos realizando el lanzamiento de nuestro carnaval de Ayacuchano 2020, invitando a cada uno de ustedes, por favor, a visitar a nuestra tierra querida, nuestro Ayacucho querido. Nos esperamos con los brazos abiertos. Enseguida, señoras y señores, anunciamos a la comparsa Cangallo Señorial, la Asociación Promotora Cultural Cangallo Señorial, fue creada el 12 de abril del año 2014 con el propósito de organizar, revalorar la cultura viva de la provincia de Cangallo y de la región de Ayacucho. Nuestra provincia es bastión de la fe católica a través de la festividad de los Reyes de Cangallo, declarado Patrimonio Cultural, la fiesta patronal de la Virgen de la Asunción y el jolgorio del Carnaval ayacuchano Cangallino. Resaltamos nuestra exitosa participación como ganadores absolutos de la Tinja de Oro en el 16 Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú, Cumple 2018 Carnavaligas. Ganadores del primer puesto en el Carnaval ayacuchano 2019. Ganadores de la Mandolina de Plata 2019 en el primer Tupay Nacional, organizado por la Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres, Torrealay. Y este año no se pierdan la segunda edición. Lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020. La comparsa Cangallo Señorial.
Preside la comparsa de Cangallo señorial, su señor alcalde Daniel Roca. Presente en el lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020. Señoras y señores, en la comparsa Cangallo señorial, presentes en el lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020, invitándolos a nuestra tierra de Ayacucho. Pedimos que aceleren un poquito, por favor, los miembros de la comparsa Cangallo señorial.
Gracias a la comparsa Cangallo Señorial. Seguidamente, señoras y señores, en el lanzamiento de nuestro carnaval ayacuchano, la presencia de la provincia de La Mar con el carnaval de Chilcas. Adelante el carnaval de Chilcas. En este lanzamiento de nuestro carnaval ayacuchano, le queremos invitar también al 40. Es el carnaval de Chilcas de la provincia de La Mar. Agradecemos a la comparsa de Chilcas de la provincia de La Mar en este lanzamiento del Carnaval ayacuchano 2020. No lo olviden, los esperamos en nuestra tierra Ayacucho con los brazos abiertos para que puedan disfrutar de nuestros carnavales ayacuchanos. Gracias, Carnaval de Chilcas. Hay que limpiar esto. Bien, pedimos a la comparsa de Chilcas, por favor, la solidaria de paso. Amigos de la comparsa de Chilcas, gracias por su participación. Gracias.
Gracias una vez más a la comparsa de chicas en la provincia de Calamar. Les pedimos que avancen, por favor, la comparsa de chicas. Gracias. Y ahora nos vamos al sur de nuestra región, hasta la provincia de Lucanas. Desde Lucanas tenemos esta maravillosa comparsa. Preside el alcalde provincial de Lucanas, el señor Alfonso Moya Mora, y también la alcaldesa de Huaycahuacho, la señora Marlene Manza Díaz. Desde el Valle de Sondondo, el carnaval de la provincia de Lucanas. Mira, cómo nos sacamos y el realidad para nosotros porque aparte de las tristezas que hemos tenido en los 90, siempre estamos cultivando mucha cultura. Porque aparte de las tristezas que hemos tenido los años 80, 90, su particularidad. Es así que a través de esta presencia podemos manifestar nuestras vivencias culturales, nuestras costumbres y así mismo también nuestra gastronomía. Muy interesante toda esta competencia de comparsas que se realiza, y esto es lo tradicional. Así es tradicional, cada provincia tiene su particularidad, como lo hemos visto, por ejemplo, la provincia de La Mar, sus danzas típicas. Igualmente la provincia de Lucanas, Huanta, Cangallo, Huamanga, y es un sentimiento que uno vive y realmente estamos nosotros desde la región Ayacucho tratando de impulsar de que nuestra cultura no debe desaparecer, tenemos que seguir fomentando. En ese sentido queremos invitar a toda la población peruana, a todos los extranjeros a fin de que puedan visitarnos a Ayacucho. No solamente esta fecha del 22 al 26, que es día central, sino a partir del día domingo ya se hizo el lanzamiento oficial en la Plaza de Armas de Huamanga. Bueno, lo que estamos observando, María Jesús González, es la danza tradicional, la comparsa de Lucanas, ¿no? De la Municipalidad Provincial de Lucanas, con trajes tradicionales. Lo que yo le quería preguntar, gobernador, era, bueno, allá las personas pues van a encontrar el tradicional puchero, ¿no? Desde luego, como ayacuchanos tenemos en realidad platos típicos, el puchero, tenemos el mondongo ayacuchano, tenemos puca picante, y a ello también se suman pues el plan chapla, y desde ya también las zonas turísticas como nuestra Pampa de la Quinoa, Huari, Vilcahuamán. Asimismo también las lagunas turquesas en Víctor Fajardo. En realidad estamos trabajando para que Ayacucho pueda tener muchos visitantes, pero ahí también comprometemos... Vamos a ver algunos segundos la danza de Lucanas. Esta danza de Lucanas representa la unión y la productividad justamente que se realizan en esta provincia de Ayacucho, ¿no? Y también resalta los lugares turísticos como el Valle de Sondondo, ¿no? Que es las Pampas Galeras, que es zonas en donde se encuentra cóndores, por ejemplo. De la provincia de Huanta, los demás alcaldes provinciales. Se realiza el Carnaval Ayacuchano 2020 aquí, en donde se han presentado danzas de las 11 provincias de Ayacucho.
Esto es lo que se va a vivir. Muchísimas gracias. Hasta el próximo año. Buenos días. Y otras actividades que se realizan. Yo lo acordaría. Bueno, gracias a Carnaval de Cuyuchaca, nosotros seguimos con nuestra cobertura. Vamos a ver, nosotros nos estamos yendo a otro punto porque ya va a iniciarse también con el desplazamiento de la comparsa Juan Corazón. Este es el colorido de las fiestas de carnaval que se vive aquí en las afueras del Palacio de Gobierno. La plataforma informativa digital del gobierno regional. Una banda y esta es la gigantografía que va a girar por muchas de las arterias de la capital, destacando Ayacucho vive el carnaval. Ahí estamos entonces con esta importante presentación del lanzamiento del carnaval ayacuchano. Vamos a entonces observando, encabeza esta delegación una bandera gigante del gobierno regional y también destacando ya el advenimiento del bicentenario. El cartel, delante. Al 26 de... Ahí está entonces destacando las fiestas de carnaval. Vive Ayacucho, vive el carnaval. Ayacucho te espera del 22 al 26 de febrero. Entonces se prepara ya las fiestas de carnaval y este es el lanzamiento que se hace directamente de la capital Lima. Vamos entonces vamos a avanzar entonces para poder destacar también la presentación de algunas delegaciones. Los representantes de la delegación de la Municipalidad Provincial de... Y nosotros vamos para ese lado también poder observar Huamanga Tunante.
también de la cultura y alegría. Venimos a invitarlos a pasar este carnaval del 22 al 26 de febrero. Esta alegría está en nuestras calles, libremente, en nuestras plazas. Queremos compartir con todos ustedes, junto con la gastronomía, el fuga picante, el puchero, lo que podemos ofrecer en artesanía, en naturaleza, historia y cultura. ¿Qué de nuevo tiene este carnaval 2020, señor alcalde? Estamos organizando un recorrido más largo para que todas las comparsas puedan ser visualizadas por el público y también la gente que va se incorpora a estas comparsas. Pueden andar y bailar por las plazas de la ciudad cantando las canciones nuestras. En los aspectos de seguridad, señor alcalde, ¿qué énfasis le está poniendo usted? Y con respecto también al tema de los costos de los hospedajes, de los hoteles, del servicio, prácticamente. Bueno, en cuanto a seguridad, estamos coordinando con el COPROCE, que es el organismo encargado, con la policía, de manera articulada con el serenazgo. Vamos a trabajar articuladamente para que sea una de las ciudades más seguras. En cuanto a servicios, tenemos hospedajes, tenemos restaurantes para poder ofrecer. Hay también agencias de turismo que pueden hacerles pasear tanto por la ciudad como por esa Pampa, Ayacucho, donde se selló la independencia, por ese Huari, capital del imperio andino, el primero, y por esa cueva de Tiquimachay, donde está los restos del hombre más antiguo de América. Gracias a ustedes. Vengan, Ayacucho los espera, 22 al 26 de febrero. Vengan. Gracias, señor alcalde. Esta es la cobertura periodística que tenemos directamente desde Ayacucho. Cuando estábamos directamente de la capital Lima, estábamos con el alcalde de Ayacucho, don Yuri Gutiérrez. Vamos avanzando entonces. Una presentación muy bonita de Star Music, lindas chicas, ahí están, iniciando también con su participación. Guanta Corazón, ahí está, Guanta Corazón. Star Music, Guanta Corazón, ahí está Guanta Corazón, hermosas chicas, ahí que alegran la mañana, aquí en la capital Lima. Muy bien, va a iniciarse entonces con este pasacalle colorido, destacando ya el advenimiento de las fiestas de carnaval en la región Ayacucho. Gobernador regional, estamos en vivo y en directo, vamos avanzando, vamos a acompañar al gobernador regional. Gobernador, muy contento seguro de poder ser parte de este lanzamiento. Bueno, primero agradecer al presidente de la República por habernos permitido el patio de Palacio de Gobierno y también agradecer a todos los alcaldes provinciales, a las comparsas que han hecho posible para estar en este lanzamiento de este Carnaval 2020. Ahora queda para adelante seguir trabajando, organizándonos en nuestra región Ayacucho para también recibir a nuestros turistas y atenderlos como se debe, ¿no? Bien, justamente conversábamos con el alcalde Yuri Gutiérrez, que nos decía que se está cuidando muchos aspectos de detalle, como es el aspecto de seguridad, el aspecto de poder brindar también hospedajes limpios, servicios que son fundamentales para que el visitante se sienta seguro, gobernador. Así es, darle todas las facilidades en lo que respecta a los servicios, el precio de los pasajes, que muchas veces en temporadas
prácticamente a veces se disparan demasiado, hasta más del 100%. Por eso queremos también comprometer a nuestra población de Ayacucho, a todos los actores de emprendimiento, a fin de que también nos apoyen en este proceso de recibir a los turistas, a los visitantes. No se descuida el aspecto también de la alegría, la algarabía, con las emergencias que se están suscitando en nuestra región, señor gobernador. Tal como he manifestado en mi agradecimiento al presidente, yo sé que el país tiene muchos problemas, las emergencias viales y también mi solidaridad a todos los fallecidos en Villa El Salvador. Todo ello en realidad ha tocado en esta fecha, pero igualmente también el accidente que hubo en Huanta con varias personas en el río Mantaro. Sin embargo, como autoridades tenemos que continuar trabajando para que nuestra población también pueda superar las dificultades. Muy bien, vamos a invitar al señor alcalde de la provincia de Huanta. Bueno, parece que lo van a desplazar también al alcalde, y nosotros vamos a... Bueno, parece que van a ingresar también al Palacio Municipal. Vamos a ver si podemos también tener la oportunidad antes. Levanta la cámara. Vamos a ver, van a ingresar la delegación. Ahí estamos. Ahí está entonces, el gobernador regional ha sido invitado entonces a el Palacio Municipal, al parecer. Vamos a ver qué es lo que sucede. Va entonces a suscitarse una rueda de prensa. Aquí. Bueno, nosotros vamos a esperar otro momento para poder también... Para tener también las impresiones del señor alcalde de la provincia de Huanta. Vamos a aprovechar el momento de poder conversar con don Reynold Pichardo. Señor alcalde, muy buenos días. Creo que ya es momento de poder conversar con usted. Muy bien, contento, feliz de poder ser parte de este lanzamiento. Un lanzamiento que lo ha propiciado el municipio provincial de Huanta. Sí, muy agradecidos, en primer lugar al señor gobernador de la región Ayacucho, al CPC Carlos Rúa Carvajal, y la esencia siempre de la provincia de Huanta está en que primero ha pasado la comparsa de la provincia de Huanta, Huanta Corazón, y solo a la comparsa de la provincia de Huanta lo observó el presidente, después ya se fue, pero eso creo que es aún
más alegría también. Una bendición, Es una bendición porque el presidente ha participado en la ceremonia y Dios mediante Huanta estaba como número 1 en la participación. Terminó la participación de Huanta y el presidente se fue, ¿no? Pero yo creo que, en conclusión, el trabajo integral del gobernador con las provincias y distritos ha hecho de que esto sea de una magnitud diferente, ¿no? Diferente que los años anteriores, ¿no? Correcto. Huanta probablemente va a ser un punto donde la gente se va a concentrar en estos carnavales. ¿Cuáles son los aspectos de seguridad, los aspectos de servicio que está contemplando la municipalidad para poder hacer que los visitantes se sientan como en casa? Estamos trabajando en ese tema, más aún que nosotros tenemos el encuentro del Carnaval Originario del Perú, un evento nacional con sede en la provincia de Huanta los días 14 y 15 de marzo. Y por tanto, como vamos a tener visitantes de las diferentes regiones del Perú, lo que tenemos que hacer es prepararnos para eso, ¿no? Pero ya estamos en este proceso, ya tenemos experiencia del año pasado, así que con fuerza este año, ¿no? Perfecto. ¿Tener este carnaval del 2020, señor alcalde? Sí, con algunas mejoras, siempre retomando nuestras costumbres, nuestras tradiciones, porque es lo mejor que tenemos que hacer, cuidar nuestra tradición, nuestra cultura, y creo que en base a eso vamos a tener que implementar algunas acciones, pero siempre para la mejora, ¿no? Bien, hemos visto la participación de la comparsa Huanta Corazón y justamente hemos visto pues que hay gran algarabía. Los huantinos que residentes acá en la capital Lima pues son las que están acá presentes y sienten gozo cuando se ve la comparsa nuestra. Sí, en realidad es una multitud huantinos que radican aquí en la ciudad de Lima, pero lo más importante es que nuestra presentación y la provincia de Huanta ha estado presentes en el lanzamiento del carnaval de la región Ayacucho, y Huanta presente siempre en todo. Continúe usted, señor alcalde. Bien. Vamos a ponernos a un costado. Va a haber un acto protocolar aquí en las afueras del Palacio Municipal de Lima Metropolitana, y vamos a escuchar lo que va a suceder. Bienvenidos, pueblo de Ayacucho. Gracias. Ahí con la Muchas gracias. El señor regidor dará 2 minutos al señor alcalde de Ayacucho, el señor gobernador Carlos Rúa. Un costado con la regidor. Un costado. No, para la mami. Ahí la dice. Bien, tenemos un presente para el alcalde de Ayacucho. Ahí muy bien, y para el gobernador de Ayacucho presente, un recuerdo del alcalde Jorge Muñoz, y que todos ustedes están bienvenidos sean a esta gran fiesta que nosotros también compartimos con ustedes. Bienvenidos y muchas gracias. De toda la región de Ayacucho.
por favor. El 26 de febrero, a gozar de la música, de la alegría y el color en las calles de la tierra de Independencia. Comanda Ayacucho. Venga a gozar con nosotros. Revela, pues. Muchas gracias. A nombre del municipio, alcalde. Quiero agradecer al alcalde metropolitano de Lima, a don Jorge Muñoz, a los regidores por este reconocimiento. Nuestro carnaval es el patrimonio cultural de la nación y en ese sentido el día de hoy nos unimos todos los ayacuchanos para de esta forma también invitar a fin de que visiten Ayacucho a las 11 provincias. Ahí lo esperamos con nuestros platos típicos, aquí también con nuestras turísticas, y estamos en realidad trabajando juntos, los alcaldes, con su gobierno regional y su gobierno regional con el presidente de la República, Martín Vizcarra. Un fuerte abrazo, lo esperamos en Ayacucho. Muchas gracias. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Paisa, ¿qué tal la foto? La Municipalidad Provincial de Huanta para... Muy bien, de esta manera culmina el homenaje simbólico en el frontis del Palacio Municipal. Y ahora se alista todo para que inicie ya el pasacalle con las comparsas representativas de la región Ayacucho en este lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020. Este lanzamiento Adelante, al centro tienen que ir. Muy bien, la aglomeración de los medios de comunicación entendibles, propias de el cumplimiento de este tipo de actividades. Las principales autoridades por el perímetro de la Plaza Mayor de Lima, en realidad gran aglomeración de personas, visitantes, turistas que están colmando el perímetro de la Plaza Mayor de Lima. Y no es para menos, están las comparsas más representativas de la región Ayacucho. Ya luego de haber participado del lanzamiento oficial de este patio de honor de Palacio de Gobierno, ahora aprestándose para hacer su recorrido por las principales arterias de la ciudad de Lima.
En vivo y en directo para poderlos mantener informados a toda nuestra teleaudiencia. Al seguir acá con la presentación también de la Federación Fajardina. Muy bien, ahí está ya el gobernador regional de Ayacucho, la vicegobernadora regional, alcaldes de los distritos y provincias de la región Ayacucho, ya ingresando hasta... Asociación Cultural Puntín Fajardino. Observamos entonces. Prensa nacional, prensa internacional. Vamos.
fuerza, aguanta corazón. Y con la presencia de esta comparsa alegre de Star Music, nosotros estamos poniendo punto final a nuestra participación. No se olviden que ustedes mismos ahorita ya en la transmisión pueden compartir el video, pueden etiquetar a sus amigos para que puedan ver la transmisión y también compartirla, si es posible. Y nosotros vamos a seguir con el recorrido del pasacalle desde Esperón de la Unión, que tiene previsto llegar hasta la Plaza San Martín. Este es el lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020, que, como les repetimos, se va a realizar del 22 al 26 de febrero, porque ustedes quisieran poder participar del festival. Ayacucho.
venido con su familia, con sus hijos? Como ves, acá mis sobrinos que han venido y están lejos para ver a los paisanos. ¿Qué es lo que más le gusta de estas danzas que se realizan aquí en el pasacalle? Las danzas que son de Víctor Fajardo, de Huamanga Corazón, de todos sitios. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, y así sigue el pasacalle por el lanzamiento del carnaval de 2020. Señora Betty. Con otro particular. Y bueno, nos dejamos un poquito más con esta comparsa. Estás viendo Vela, la nueva televisión.